Sí, acá pasa algo parecido a lo de Iván. Que pasan los bomberos cuando a las 9, para recordarnos que tenemos que aplaudir, tenemos que salir a aplaudir. Bien, bueno, vamos a empezar a ver ahora el tema de los formularios. Cómo hacer formularios en HTML, que es lo que nos falta para ir cerrando este tema. Acá suena la sirena. Sí, acá donde vivo yo también, como que no hay mucho quórum para el aplauso. Y eso. Sí, los benditos formularios, acá llegaron. Primero, la etiqueta principal de los formularios es esta etiqueta en particular que se llama la etiqueta form, y la etiqueta form tiene 3 atributos. Vamos a generar un archivo nuevo. Antes de eso, una cosa que les quería decir, que ya lo habrán visto, que en el TP1 dice de que el archivo de su CV se tiene que llamar index.html, ¿no? ¿Dice eso la consigna? ¿O yo estoy mezclando consignas? Bien, ¿por qué esto del index? ¿Sí? Básicamente, hasta acá nosotros le venimos poniendo a nuestros HTMLs cualquier nombre. O sea, en realidad estamos poniendo un nombre representativo del contenido que tiene nuestro HTML. Y está bien, está correcto. Pero cuando trabajamos para una web, nosotros vamos a pensar que esta receta que tiene estos dos HTMLs, que tiene primer archivo y receta, tiene que tener un archivo que sea el archivo principal. Cuando yo subo estos archivos al servidor, cuando los subo a un hosting, al que fuera, el servidor, lo que busca el servidor es el archivo index.html. Y justamente lo que levanta es lo que yo tenga en index.html. Si no le pongo nada, no levanta nada, porque le falta esa página. Entonces siempre a nuestra página principal, aquella que va a ser por donde se ingrese, la home, lo que se conoce como home, página de inicio y demás, no se tiene que llamar ni home, ni inicio, ni ninguna otra cosa más que index. Entonces acá esta receta, por ejemplo, la voy a renombrar y le voy a poner index. ¿Sí? De esta manera, si yo subiera al servidor, me levantaría el index por defecto. Si no tiene nada, lo que hace, depende ahí, depende un poco la seguridad del servidor. Si no tiene nada y es un servidor bastante inseguro, te muestra la lista de archivos que tienen esa carpeta. Porque básicamente no tiene ninguno que se llame index. ¿Sí? Entonces esa es la importancia de que le pongan index a la página principal. Yo la renombré ahí para que veamos ese caso, pero sería eso, y por eso el TP les dice de que tienen que tener su página principal, la del CV se tiene que llamar index. ¿Sí? De la misma manera, bueno, con todos los TPs que van a hacer, siempre es así. Tienen que tener esa como index.html. Bueno, vamos a generar un archivo acá donde está esto que dice campos ejemplos. Vamos a generar un nuevo archivo que le vamos a poner formulario.html. Esto, si le es más cómodo, pueden generarlo directamente desde acá, desde el navegador de archivos, vienen acá y lo generan, ¿sí? O generan un archivo nuevo y lo guardan como formulario.html. Entonces, vamos a arrancar para generar esto básicamente. Recuerden que está este atajo de teclado que es de vuelta. No guardar. Ahí voy. Esperen que voy a eliminar este. Te vas. Vamos a generar un archivo nuevo. Y lo voy a guardar adentro de la carpeta. Vieron que en clase 2 nosotros teníamos dos carpetas, receta y campos ejemplo. Lo vamos a guardar acá en campos ejemplos. Ahí adentro lo vamos a guardar como formulario.html. Ahí está, ahí lo guardé. Es importante que guarden el archivo en la carpeta correspondiente, pero a su vez que lo guarden con la extensión .html antes de arrancar.
porque si no, no les va a tomar los atajos de teclado, ¿sí? Iván, ¿lo pudiste hacer? Bien. Entonces acá vamos a poner HTML 2.5 y la tecla Tab y nos genera todo este contenido. Recuerden que esto lo tenemos que poner en español, o sea, lo ponemos en ES. Y acá en Title le vamos a poner formularios. No, directamente vamos a poner formularios.html, porque no estamos haciendo una web, sino que simplemente vamos a probar campos. ¿Sí? Si estuviéramos haciendo una web, sí. Necesitamos un index. No serían dos páginas diferentes, sino que sería... vamos a necesitar una página en particular que sea la página principal. En este caso no, porque en este caso son archivos de prueba nada más. ¿Sí? Bien, entonces generamos acá. Y dentro del body nos vamos a tratar de acostumbrar a generar esta estructura de contenido, de tener un header, un main, un main y un footer, ¿sí? En el header vamos a poner un H1, que le vamos a poner formulario. Y en el main vamos a generar un section para meter nuestro formulario. Esto para que nos acostumbremos a meter las etiquetas HTML5, aunque sean cualquier cosa. ¿Sí? Como una estructura base. Bueno, vamos a escribir entonces ahora sí la etiqueta que nos concierne en prioridad, que es la etiqueta form. Ponemos form y tab y nos puso esto del action. Puede ser que los que estén usando Sublime les haya puesto más atributos o menos atributos. La etiqueta form, que es la etiqueta de formularios, tiene 3 atributos que son obligatorios. Que son estos 3. Tenemos el action, tenemos otra cosa que se llama method, así, que puede tener alguno de estos 2 valores. En principio le vamos a poner este que se llama get. Ay. Y o sea, tenemos el atributo action, que básicamente lo que habla el action es qué acción va a hacer el formulario al momento de enviarse. Método es la manera en que esos datos se van a enviar. Existen 2 valores que son get y post. Cuando un formulario se envía por get, los datos que yo completo en ese formulario pasan por la URL, y cuando un formulario se envían por post, esos datos se envían ocultos. Vamos a ver un caso concreto de get. Voy a poner un lam. Y si se fijan, acá en la URL, lo que yo busqué me aparece acá en la ruta. ¿Sí? Todos los buscadores trabajan son formularios que usan método get. Pasan lo que yo estoy buscando por la ruta. ¿Sí? En cambio, cuando yo completo un formulario de contacto, un formulario de registro o algo que tenga datos sensibles, los datos no pasan por la URL, sino que se envían ocultos, y ese método para el envío de datos ocultos es el método post. O sea, debería usar el método get si es un buscador y el método post si es un formulario de contacto, de registro o de alguna otra cosa. Ven acá, si le pongo formularios HTML5, formularios de la FIP, siempre si le pones formularios de la FIP. Esto que yo estaba buscando está pasando por acá arriba, ¿sí?
O sea, siempre lo que busco pasa por la URL, ¿sí? En los buscadores. Y el tercer atributo que usan los formularios es algo que se llama EncType, ¿sí? Que es cómo esos datos están, en qué tipo de formatos se pasan, ¿sí? Y existen estos tres formatos. Este es el formato por defecto, el application, todo esto es el formato por defecto. Y después está el multipart, que es el que tengo que usar si voy a adjuntar una imagen o un archivo. Los formularios vieron que adjuntan imágenes o archivos, requieren tener este tipo de EncType, si no nos envía el archivo. Si no tiene este EncType, nos envía el archivo. Y lo tercero es texto plano, ¿sí? Que los campos de los formularios se envíen en texto plano, ¿sí? Yo ahí puse estos valores a modo de ejemplo, ¿sí? Pero básicamente, primero, en el action yo debería poner algún archivo que se encargue de procesar el formulario, que por lo general es un archivo de servidor. Vieron que nosotros en esta materia vamos a ver todos archivos que son archivos de cliente, que corren del lado del cliente, ¿no? Vamos a ver JavaScript, HTML y CSS, corre todo del lado del cliente. Con lo cual no vamos a ver ningún archivo que se encargue de procesar un formulario. Con lo cual, esto lo vamos a dejar vacío o le vamos a poner numeral para que se quede ahí, para que vuelva a sí misma, ¿sí? En método, en principio vamos a dejar get, después ahora vamos a probar ambos, get y post, para ver qué pasa. Y en EncType puse este, que es el que viene por defecto. El método get también es un método que viene por defecto. Cuando yo elijo cosas que vienen con valores por defecto, no necesito especificarlos. O sea, es lo mismo poner método get y EncType todo esto que no ponerlo, porque es el valor por defecto. ¿Se entiende esto? ¿Hola? Ok. Ya estaba pensando que los había perdido. Perdí la conexión, estoy hablando sola. No se entiende. Bien. O sea, vamos de vuelta, vamos a explicarlo de vuelta. Tenemos, la etiqueta form tiene 3 atributos que son obligatorios. 2 de los cuales tienen un valor por defecto. El atributo method, el método, tiene el valor por defecto get, ¿sí? El método get hace que lo que yo complete en el formulario pase por la URL, ¿sí? Eso para cuando es un formulario de registro de contacto no está bueno que pasen los datos. Imaginen que es un formulario de registro y yo pongo mi usuario, mi DNI, todo lo demás y eso pasa por la URL, cualquiera me podría robar esos datos, ¿sí? Entonces, cuando se trata de un formulario de login, ¿sí? No pasa los datos, no pasa y el usuario es tal y la URL es tal otra, ¿sí? Eso no pasa por la ruta, sino que ese formulario, el formulario de login, tiene un método post, de manera que el envío de datos sea oculto, ¿sí? Y después el EncType es la manera en que esos datos pasan, digamos. Existe una manera que los datos pasen en texto plano, que es especificarle acá el EncType TextPlain, y si no, está este valor, que es el valor por defecto, y si no, hay otro valor más, que es multipart form data. De esto, básicamente, nosotros siempre vamos a usar, en realidad nosotros para casi todos los formularios, siempre vamos a estar usando el valor por defecto, con lo cual no es necesario que lo pongamos. Ahora, si hiciéramos un formulario en donde hay que adjuntar archivos, hay que adjuntar una imagen, por ejemplo, no sé, un formulario de registro que te pide que subas una imagen, o un formulario de denuncia de siniestro que te pide adjuntar un documento, por ejemplo, ahí sí deberíamos usar otro tipo de EncType que sea el multipart el multipart form data, ¿sí? Pero eso para que lo sepan, básicamente. Pero habitualmente, ¿no se me escucha? ¿Hola?
Apago y prendo el micrófono. Sí, se escucha. Ah, ok. Laura no me escucha. Laura, los auriculares. Esperen que vamos a tratar de... Vamos a pedirle a Laura que nos hable. Porque por ahí es que tiene un problema con su micrófono. A ver. Yo hoy no me puse ni los auriculares ni nada. Dije, listo, salgo a secas. La perdimos, me parece, a Laura. Perfecto, perfecto, buenísimo. Está bien. Bueno, hasta acá básicamente lo que tiene que ver con la etiqueta form. Vamos entonces a agregar un campo de un formulario. Vamos a crear el campo más común de todos, que es el input, ¿sí? Y nos generó esto, ¿no? Un input de type text, ¿sí? Automáticamente. ¿Qué característica tiene esto que acabamos de crear? Yo voy a poner un par de espacios acá para que no tengamos todo tan apretado. ¿Qué cosas me pueden decir del input que vieron hasta acá? Caja de texto, sí, no se cierra, ahí está, ahí estamos a donde queríamos llegar, ¿sí? No se cierra, es otra etiqueta más que no se cierra, ¿sí? Los campos de los formularios, todos los campos de los formularios necesitan de dos atributos que son obligatorios. Que son estos dos. Uno que ya lo conocimos. No, lo que decís vos, Ligia, no, en realidad no. Dejarlo vacío no sería lo mismo. Sería no ponerlos. Sería ponerlos así, ¿ves? Eso sería. Lo que vos decís, Ligia, si quiero dejarlos por defecto, no los pongo. No, no es que los pongo vacíos. Ahí los estoy pisando. Los pongo, no los pongo. Entonces, estoy diciendo que son esos por defecto, ¿sí? No es lo mismo, digamos. Sí, lo que está diciendo ahí Matías, sí, son estos dos. Name, primero vamos por el que conocemos. Ya conocimos el ID. ¿Qué decíamos del ID? Cualquier cosa me acaba de hacer. ¿Qué decíamos del ID? ¿Para qué servía? Bien, es para identificar unívocamente una cosa, ¿sí? En los campos de los formularios, así como decíamos, en el resto de las cosas hay que no poner IDs, salvo que los necesitemos para generar un vínculo o algo de eso, si no, no tenemos que usar IDs. Ahora, en los campos de los formularios sí o sí necesitamos un ID, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esa ID para poder validar ese campo, por ejemplo, ¿sí? Para poder hacer acciones previas al envío, necesitamos que ese campo tenga un ID para poder identificarlo, ¿sí? Y seleccionarlo. Entonces, le vamos a poner de ID nombre, ¿sí? Y el otro atributo se llama el atributo name. El atributo name es un atributo que es obligatorio, ya que solo los campos que tienen un atributo name se envían. Si yo a algún campo de un formulario no le pongo el atributo name, ese campo no se envía. O sea, es como si jamás nadie lo hubiera completado. Estoy tomando un poco de agua. Acá yo suelo usar lo mismo que le pongo en ID, le pongo en name. O sea, le pongo el mismo, le puse nombre acá, le pongo nombre acá también, ¿sí? Porque es más simple, pero podrían ser diferentes, ¿sí? Uno es para identificarlo en forma unívoca y poder seleccionarlo,
y el otro es el que permite que ese campo se envíe. Es decir, este campo se va a enviar para ser procesado, ¿sí? Es así de importante. Si me olvido de ponerle algún campo al atributo name, recuerden que el cliente los va a llamar para putearlos. Los va a llamar y le va a decir, ay, nunca me llega el email del usuario, no sé, ese tipo de cosas, ¿sí? Tienen que ver, lo primero que deberían chequear es que el campo tenga el atributo name. Además de esto, para cada campo, lo que vamos a generar una etiqueta asociada a ese campo. No pago lo suficiente. Sí, cuando no paga, cuando nos debe plata, le sacamos a los campos del formulario el atributo name y listo. El placeholder no es necesario, es opcional. Ahora ya vamos a llegar al placeholder. Vamos a arrancar por estos dos y le vamos a agregar, sí, esto de un label, ¿sí? Agregarle una etiqueta. Siempre la etiqueta va por delante del campo del formulario. Acá le vamos a poner nombre. Esto para que... Vieron que siempre que hay un campo para completar aparece, no sé, nombre, 2 puntos, para que la gente complete, ¿sí? Esto lo hacemos con la etiqueta label. Y para enlazar la etiqueta con el campo correspondiente, lo que tenemos que poner, vieron que el label tiene este atributo que se llama for. Básicamente en el for yo necesito vincular esta etiqueta con este campo, es decirle, esta etiqueta le pertenece a este campo, ¿sí? Y esa relación que tiene el label con el campo se da a través de estos dos atributos. El for, que vincula con el ID del campo, ¿sí? Entonces, siempre en el for tengo que poner lo mismo que le haya puesto al ID. Y obviamente que el campo tiene que tener un ID, ¿sí? Si no, no se vinculan. Voy a poner lo mismo que le puse en el ID que le puse nombre, ¿sí? Vamos a ver, ¿copiaron hasta acá? ¿Están todos hasta acá? No, la vinculación es con el ID. El name sirve para que el campo se envíe, pero la vinculación es con el ID. En realidad, si te acostumbras a todo ponerle lo mismo, viste, es como lo simplificás, pero la vinculación se da por el ID. Y básicamente, esa vinculación hace que cuando yo hago clic en la palabra nombre, ven que el cursor se pone para que yo escriba ahí, ¿sí? Siempre los labels van a estar relacionados con los campos y cuando yo hago clic en el label, nombre es un label, me escribe ahí. Ahora vamos a llegar a eso, a un campo que tiene varias líneas, es lo que vos querés. ¿Sí? Un campo para varias líneas es otro tipo de campo. ¿Sí? El primero que estamos viendo es el input, que es para una sola línea. Entonces yo acá escribo mi nombre y si aprieto Enter, ven que mi nombre pasó por la URL, lo que yo completé. Ahora voy a poner Matías, que me está escribiendo en este momento, y nombre igual a Matías, ¿sí? Le voy a sacar el name, se lo voy a sacar para que ustedes vean lo que pasa, ¿sí? Vamos a borrar la URL, vamos a dejar la URL hasta formulario y voy a volver a poner Matías, que ahora te respondo. Ven que en la URL el campo ya no pasó, y no pasó porque no tiene el name, ¿sí? Si no tiene el name, el campo no pasa. Ahora vamos a llegar a una validación que hace HTML5, ahora ya vamos a llegar a eso. Hay una serie de validaciones que se pueden hacer con HTML5, pero en realidad la mejor validación la vamos a hacer con JavaScript, en donde vamos a generar una validación que nos permite controlar mucho más cosas, ¿sí? Pero ahora ya vamos a llegar a eso en la clase de hoy. Bien.
Bueno, ¿estamos hasta acá? Vamos a volver a agregarle el name, así no lo perdemos de vista. Name, nombre. Bien. Vamos a generar otro input. Una cosa que se las aclaro porque suele ser un error común. No, cuando tienen varios campos en un formulario, no hay una etiqueta form para cada campo, sino que la etiqueta form es global a todo el formulario, ¿sí? Todo el formulario está dentro de una sola etiqueta form, ¿sí? O sea, tengo una etiqueta form por formulario, no por campo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a generar ahora un botón de envío. Hay dos maneras de hacerlo. Una es usando esta misma etiqueta, la etiqueta input, que tiene una posibilidad de hacer un envío, o usando otra, que ya la mencionaron por ahí, Julieta, no sé dónde está. ¿La extravía Julieta? Vamos a ver esto, lo del... Bien. Existe el input, puede tener varios valores, puede ser de type text, hay uno que es de type submit y hay uno que es de type button, ¿sí? Ven que eso me generó un botón de enviar, que cuando yo escribo algo, eso se envía, ¿sí? Ese es un input de type submit. Es también la misma etiqueta, pero cumple la función de hacer que el formulario se envíe, ¿sí? Podemos tener para enviar formularios un input de type submit o podemos tener un button, que un button es así, button que abre y barra button que cierra. ¿Saben cuál es la diferencia entre usar un input de type submit y un button? Acá le ponemos enviar, ¿no? Si no, no se ve. Pueden arreglar. No, bien. La única diferencia que hay entre usar un input de type submit y usar un button, en realidad no. O sea, lo de la modificación, más o menos. Tampoco. En realidad no, tampoco lo que dice Nicolás. En realidad, primero, los inputs de type submit, yo les puedo poner un value, que es un atributo que le agrega un valor al campo. Le puedo agregar un value que sea, por ejemplo, registrarse, ¿sí? Por defecto me pone enviar, pero si yo le pongo registrarse, fíjense que este input ahora dice registrarse, ¿sí? O sea, yo lo puedo modificar para que tenga un mensaje personalizado si le agrego algo en el atributo value, ¿sí? La diferencia entre un button y un input de type submit es que el button, como es una etiqueta que abre y que cierra, me permite a mí, por ejemplo, agregar una imagen. Yo podría meter adentro de un button una IMG. Eso podría hacerlo, ¿sí? Que no lo puedo hacer dentro de un input de type submit. Es la única diferencia. Después, a nivel funcionalidad, funcionan exactamente igual, ¿sí? Pero es para que lo sepan. Existen los dos. El button y el input de type submit. Cualquiera de los dos pueden usarlos de manera indistinta, ¿sí? Bien, nos quedamos con el input de type submit. Sí, pero eso hay que hacerlo con JavaScript, lo que estás preguntando, Nicolás. Podés poner un iconito vectorial, sí. O sea, pero también lo puedes resolver de otra manera con un input de type submit, que es poner una imagen de fondo y generar y mover el texto. O sea, visualmente podés terminar haciendo con cualquiera de los dos, pero nada, es para un poco como aclararles cuestiones que tienen que ver con eso y que se van a encontrar con los dos en forma indistinta y que sepan que en realidad para la funcionalidad funcionan exactamente igual. Bien.
Pero cuando escribo mi nombre no me aparece... Ah, fíjate si tenés agregado esto, porque yo lo saqué de Darío y lo volví a poner. Y que tengas el método get. Bien, vamos a ver un par de atributos más. Avísame si te está pasando ahora, Darío. Vamos a agregar un par de atributos más. Vamos a modificar antes que agregar otros campos. Vamos a modificar esto como post, ¿sí? Que el método, en lugar de que sea get, que nosotros veníamos haciendo todo por get, que sea post, ¿sí? Entonces ahora vamos a actualizar, borro todo esto que tengo acá. Sigue igual. ¿Podés compartir pantalla? Decime si freno la mía. Si te permite o si tenés que freno la mía. Eso sí, guardar. Eso puede ser. Guardar y refrescar. Tienes razón, Matías. Puede ser que tengas que guardar. Yo ahora estoy acá. Yo ahora estoy acá y envío el campo del formulario y ven que me pone que no puede hacer post porque no tiene ninguna acción, pero no pasó el dato por el campo del formulario. Ahí comparto. Ok. Ok. ¿Cuántos tipos de input type hay? Además del text y el submit. Hay 1.000.000. Ahora los vamos a ver. Bueno. Vamos a ver el email, hay de todo. Es más, les preparé un ejemplo, el que dice campos ejemplo tiene todos los que hay. Tenés cerrada la etiqueta form. Fíjate que tu etiqueta form está cerrada por... Tienes los campos, están fuera del form. Eso. Y ahora actualiza. ¿Estás usando Visual Studio Code? No, Brackets. Brackets oscuro. Ahora abrí el navegador y refresca. Creo que te perdimos. Listo, perfecto. Esperen que vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir. Ahí estamos. Se puede dejar vacío. Hay una manera de aumentar la calidad en que veo la transmisión. Creo que tiene que ver con... Se está viendo en muy baja calidad, están viendo en muy baja calidad. La cosa, no sé si tiene que ver con Team o tiene que ver con la conexión. Yo la veo bien, ¿eh? Es la conexión. Lamentablemente es la conexión. Quédense tranquilos que después la clase va a quedar grabada y yo la subo, se la subo. O sea, acá me pasa cuando la subo a... Cuando se la subo al Drive, al OneDrive, que después no la pueden acceder, pero lo que termino haciendo, si no, es se la subo a YouTube y se las vinculo a Miel, ¿sí? Así que después les paso, si quieren les pego los vínculos acá a YouTube. Siempre YouTube lo van a poder reproducir, me parece que un poquito mejor. Bueno, vamos a ver un par de atributos que nos faltan antes de ver otros inputs. Primero, ya vimos que existe un atributo que se llama value. Vieron que lo usamos acá. El atributo value es un atributo que lo que hace es mete un valor como inicial. O sea, no sé, que le ponga Juan Pérez acá.
Es un valor inicial que el usuario, si quiere completar algo, lo tiene que borrar. La barrita del medio no se puede ocultar. Ah, ¿yo lo estoy molestando? ¿Es algo que toco yo? Ok. Ven que ahora cuando refresque Juan Pérez, que es el value... ok. Me aparece Juan Pérez por defecto y yo lo tendría que borrar. Eso es cuando ustedes quieren que por defecto le aparezca un valor al campo, ¿sí? De hecho, cuando me completan algo, cuando el usuario completa algo, cuando tipea algo, lo que está haciendo es completar el value, ¿sí? Por lo general, los campos de los formularios no tienen nada en el value. Pero está bueno saber que existe porque para algunas cosas meto la pata, porque para algunas cosas está buena usarlo. Existe un atributo que se llama placeholder, que es uno de los atributos que vinieron con HTML5, que placeholder permite agregarle a un campo un texto de referencia, ¿sí? Un texto de ayuda al usuario. Por ejemplo, escriba acá su nombre. Que muchas veces es como también el modelo en que querés que te escriban las cosas, ¿sí? Entonces, esto, yo ahora lo voy a ver, placeholder igual, y eso. Ven que acá me aparece como un texto de ayuda en grisecito, pero ni bien empiezo a escribir, ese texto se borra. Es solo de ayuda al usuario, ¿sí? Bien. Y después existe otro atributo más que es interesante entre los que trajo HTML5 que se llama required, ¿sí? Que es una especie de validación que hace que este campo pase a ser obligatorio. Si yo no completo nada en ese campo, el formulario me va a bloquear y no me lo va a dejar enviar. Ahí le puse required. Van a encontrar en algunos lugares esto, required, igual a required. Eso no es necesario, ¿sí? Con que pongan required está suficiente. Ivo que pregunta, ¿cómo se vincula el submit con el text de arriba? O sea, si yo pongo otro input text de abajo y toco el submit de arriba, ¿cuál de los dos text sube? Los dos. Porque en realidad el submit no vincula con los campos, sino que vincula con el form. Lo que hace es, el submit que está dentro de un form, envía el form con todos los campos que tienen adentro, en realidad, con todos los campos que tienen un name, ¿no? Lo que veíamos antes del name. Ahora vamos a agregar otros campos, entonces esto va a empezar a tener un poco más de sentido. Es para que sea obligatorio, mira. Ahora lo vamos a ver justamente, Evelina. Yo ahora intento enviar el formulario y no me lo envía, me dice completa este campo, ¿sí? Entonces lo completo y ahí me lo envía, ¿sí? Le vamos a sacar el método post, así dejamos de ver ese mensaje del post. Pero básicamente es eso, o sea, me obliga, esto que me dice completar este campo, lo está haciendo el required, ¿sí? Es para que el campo sea obligatorio. ¿Se puede cambiar el mensaje que aparece de alerta? Ahí sí, pero en realidad ya tenés que meter JavaScript para eso. Es el método post, pero no me sale ese mensaje. Tenés acá required, grabaste y actualizaste el otro lado, Iván. Vamos a poner acá, vamos a pasar al método get. Bien, ¿querés compartirnos pantalla, Iván? Vamos a ver que
Tienen la pantalla y van. En la barra del medio tenés como al lado del microfonito, tenés el compartir. Avísame si te bloquea que yo tengo que dejar de compartir. Ahí estás. Ahí está. Bien. Sí, y a ver, abrí. Compartió solo Brante brackets, no que escritorio ni pantalla. Ok. Y no te lo está enviando. No. ¿Querés compartir de vuelta? Cuando compartís te hace elegir qué compartir. Profe, creo que lo que se refiere él es el error que le salta a usted, que le salta cuando manda con post, le salta un error que dice que algo del post. A mí me pasa lo mismo, cuando mando un formulario con post, Sí, no me salta este error. ese cartel, no, el método da lo mismo, tiene que estar en get o en post, tiene que estar bien escrito el required, ¿sí? Sí, el método del post no le den bola, porque eso básicamente es que en realidad lo que hace brackets es intentar enviar, hacer un post, hacer un envío por post hacia un archivo de servidor que no lo tiene, pues nosotros le pusimos en el action, le pusimos numeral, entonces como no lo tiene, tira ese error. Pero no, pónganlo en get, ¿sí? Y Evelina, ¿te fijas si esto lo tenés bien escrito, required, para que te lo copie acá? Les estoy compartiendo pantalla de vuelta, ¿no? Sí. Bien. Vamos a generar ahora otro label. Esto nos vamos a acostumbrar siempre de generar un label. A ver, compartinos vos ahora, Evelina. Guardaste, ¿no? Sí, profe, guardé, pero no me aparece el cartel. Cuando intentás enviar vacío, ¿te envía? No puse enviar. Ok. Ahí sí. Perdón, Sí. ahí sí. Perfecto. Gracias. Las validaciones de HTML5 están buenas saberlas y conocerlas, pero cuando veamos JavaScript vamos a validar con JavaScript, porque todas las validaciones de HTML5 son muy puenteables, ¿sí? Entonces, nada, para lo que vamos a ver en la primera parte de la materia, vamos a usar estos atributos de HTML5, y está bueno saberlos, pero después cuando metamos con JavaScript vamos a hacer una validación en serio. Así como existe el input de type text, existe otro type que vino con HTML5 que es de type email. Le vamos a poner ID correo, le vamos a llamar correo a este campo, así no nos confunde con el type. Name correo. Y en el for le ponemos correo, ¿sí? Para que nos refiramos en todos los casos al mismo. Y acá le ponemos email para que nos completen el email, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un input de type email y un input de type text? ¿Sí? La única diferencia que vamos a tener, en realidad, si nosotros los vemos, ahí tenemos a los dos, se ven parecidos, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencian? En lo único que se diferencia un input de type text de un input de type email es que básicamente a la hora de validar, cuando yo le ponga required al campo de tipo email, vamos a poner acá required, lo que va a suceder es que me va a validar que ese campo sea un email válido, ¿sí?
O sea, la validación con required de un campo de tipo email es básicamente eso. O sea, ahora cuando intento me dice que tengo que completar lo completo, y acá, voy a poner ejemplo, no sé, intento enviar y me dice que tiene que incluir un signo arroba en la dirección de correo electrónico, bla. O sea, me está validando de que sea un correo electrónico, ¿sí? Básicamente sirve para eso el campo de tipo email, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia? Bien. Bueno, vamos a generar otro label para ver otro tipo de campo. Vamos a ver un par más de campos. Si quieren, acá en esta instancia vamos a meter algunos BRs para generar un poco de... Vamos a poner 2 BRs para cada vuelta, para que haya un poco de espacio. Después los BRs los estamos usando ahora, pero recuerden que después los márgenes entre las cosas no las deberíamos hacer con BR, sino que lo va a hacer el CSS, ¿sí? Nosotros ahora, como no tenemos eso y solamente tenemos HTML, metemos saltos de línea para que no quede todo pegoteado, ¿sí? Tenemos esa licencia de momento, después no la vamos a tener. Vamos a pensar que tenemos acá un combo en donde yo selecciono la provincia. Entonces le vamos a poner label por provincia, ¿sí? Que en este caso, vieron que cuando hay que seleccionar la provincia es como un menú desplegable, ¿no? Cuando selecciono la provincia, que es como una serie de opciones, son 20 y pico de opciones, es un menú desplegable. Los menús desplegables no se hacen con inputs, sino que se hacen con una etiqueta en particular que se llama select. Entonces, la etiqueta global del menú desplegable, el label, es siempre lo mismo, siempre es exactamente igual. Pero vamos a ver qué pasa con esta etiqueta select, ¿sí? Primero, ¿qué característica tiene select? ¿Qué cosas pueden decir? Fíjense que cuando puse select solo me puso name e ID. Recuerden que para todos los campos estos dos son obligatorios. Abre y cierra. Es una etiqueta que abre y cierra, tal cual. Entonces, en ID tengo también provincia, ¿sí? Vamos a meter ahora el select que abre y select que cierra, ¿sí? Bien. Si yo esto lo veo, nada, veo esto que no tiene ninguna opción, ¿sí? Los select tienen... cada una de las opciones dentro de un select es una etiqueta que se llama option, ¿sí? Option que abre y option que cierra, ¿sí? Los options tienen dos cosas. Por un lado tienen algo que es el valor y por otro lado yo puedo escribir algo entre un option que abre y un option que cierra. El valor es el valor que se va a enviar, o sea, qué es lo que le envío, qué es lo que el formulario envía cuando me seleccionan esta opción. Y acá yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de provincia, yo podría tener acá, no sé, Buenos Aires. Ven que ahí me aparece Buenos Aires. Pero no le puse nada en valor. O sea, con lo cual, si yo enviara este campo de este formulario, se enviaría vacío, porque la opción seleccionada, que es Buenos Aires, no tiene nada en el value. Yo le tengo que poner algo en el value. Que puede ser lo mismo, o sea, yo podría poner Buenos Aires, o por lo general, las provincias tienen un ID, que es el ID que tienen en la base y demás, entonces las provincias en el value tienen 1, 2, 3, 4, o pueden tener, no sé, BA, por ejemplo, ¿sí?
no necesariamente el valor que se envía tiene que ser igual al que se le muestra al usuario. ¿Se entiende eso? Esto es el valor que se envía y esto es lo que el usuario ve. ¿Sí? Entonces, siempre, o sea, jamás le voy a mandar al usuario vea R y que deduzca que es Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Eso no se lo puedo hacer al usuario, pero sí puedo hacer esto, ¿sí? ¿Bien? Porque eso es lo que se envía. Sí, eso siempre va en conjunto con la base de datos si lo hubiera. Recuerden que algunos formularios, que puede ser un formulario de contacto, no necesariamente va a una base, ¿sí? Pero si va a una base y esos datos son tomados, chupados de la base, entonces el value va a estar lleno del ID que tenga esa provincia. No, el orden en el que te muestra es el orden que vos le ponés acá, ¿sí? No te lo ordena, ¿sí? Necesitaríamos, para que lo ordenase, necesitaríamos algún código que lo ordene antes, o sea, un código de backend o algo que lo filtre ordenadamente o JavaScript que lo ordene. JavaScript lo podría ordenar alfabéticamente, por ejemplo. Podríamos hacer una función para que lo haga y que lo sirva. Pero en HTML puro, que es lo que estamos viendo hasta acá, el orden que te toma es el orden de lo que vos escribís, ¿sí? Entonces vamos a agregar, no sé, Cava, por ejemplo. Y vamos a agregar otra opción más para tener un par de opciones. Bueno. El valor que te muestra siempre es el primero que tiene en la lista, salvo una cosa que vamos a ver ahora. Poner acá Gran Buenos Aires. Bien. El valor que te muestra siempre es el valor que vos le pongas. Ven, acá tenemos las opciones que nosotros pusimos. Ordenadas tal cual las escribimos. Si nosotros las escribimos desordenadamente, las pone desordenadamente, ¿sí? Por defecto, tilde está seleccionada la primera, ¿sí? Si yo quiero que ninguna... Bueno, eso por un lado. Pero si yo quisiera que, por ejemplo, por defecto esté seleccionado Cava, ¿no? Para los engreídos de la capital que siempre quieren que se cree en el centro del mundo, entonces hay un atributo... hay un atributo que es el atributo selected, ¿sí? Que yo puedo decir, cuando yo a algo le pongo el atributo de selected, esa opción aparece seleccionada por defecto, ¿sí? Por defecto está seleccionada ahora Buenos Aires solamente porque es la primera en la lista. Pero si yo quisiera que sea Cava la que esté seleccionada por defecto, simplemente le agrego el atributo selected, ¿sí? Entonces, si acá le pongo selected y ahora actualizo, por defecto está seleccionado Cava, ¿sí? Se podría poner un seleccionar dentro de otro o mejor poner un input. Si pongo un option vacío, ¿aparecerá vacío por defecto? Sí. De hecho, es lo que se suele hacer. En realidad, lo que se hace es poner un option con el value vacío para no seleccionarle nada al usuario. Entonces, yo el value lo dejo vacío y por lo general, más que no ponerle nada, vamos a sacarle el selector. Recuerden esto, el atributo selected hace que una opción aparezca seleccionada por defecto. Ahora vamos a ir por lo que nos está planteando José. Tener el primer campo un option vacío. Ahí está, es un option vacío con un value vacío, ¿sí? Por lo general, lo que se hace en la mayoría de los formularios, más que hacer esto, es en el option inicial poner un seleccione una provincia, es decir, mandarle un mensaje al usuario. Y esa opción, que es la opción inicial, está con el value vacío. Entonces, yo de esa manera puedo validar que ese campo sea obligatorio. En realidad,
vos podés validar de que si es vacío no se envíe, o sea que lo podés validar. Yo no sé si lo hace el required. Con JavaScript lo podés hacer. ¿Le podés poner un selected? Sí, no tiene sentido que le pongas un selected. Si le pones required al select no te deja enviar esa opción. Claro, porque es una opción sin value, ¿sí? O sea que te lo valida como de la misma manera que lo haríamos con JavaScript, que te valida de que tiene que tener un valor en el value, ¿sí? Y por el orden, siempre, si este es el primero, es el que te va a mostrar primero, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos eso. Selecciono una provincia. Acá, bueno, me pide este. ¿Por qué le pusimos required a todo? Maldición. Y ven que me pide que seleccione una provincia. Cuando tiene un value en alguna provincia, lo envía, ¿sí? O sea que lo está haciendo, lo está validando, ¿sí? Entonces, esto es lo que se hace mayormente se pone este value vacío con un texto al usuario de completame algo acá. Y después, si esto viene de la base de datos, se recorre la base de datos y se llena con los otros values, con los otros options, ¿sí? Se deja el primero vacío escrito. ¿Bien? ¿Se entendió el select? Es un poco que tiene demasiadas cosas, pero una vez que lo usamos, funciona. Vamos a agregar ahora otros para ver, nos quedan ver, digamos, vamos a ver 3 campos de los más importantes, de los más usados, y después repasamos todos los campos y les muestro el archivo que les pasé que tiene todos los campos que ustedes podrían llegar a necesitar o a usar en algún momento de sus vidas, ¿sí? Esto básicamente lo que es importante es que ustedes sepan que existen y cuando los necesiten los van a usar, ¿sí? No es que me tengo que saber todos los campos de los formularios, ¿sí? De todos los millonadas de atributos que tienen, ¿sí? No, tengo que saber que existen. Entonces, por suerte existe la internet, ¿vieron? Somos de la era de la internet, entonces cualquier cosa que yo necesito, puedo buscarlo. Pero para buscarlo bien, primero tengo que saber que existe. Entonces, nos quedan por ver 2 tipos de campos. Primero, los que se usan habitualmente para donde te aparece seleccionar sexo. Vieron que tenés femenino, masculino. Bueno, ahora tendríamos el no binario o unos. Que en esos, vieron que son esos circulitos, los radios buttons, que si no puedo seleccionar varios, puedo seleccionar solo uno, ¿sí? ¿Los tienen a estos? A los que yo les digo, los inputs de tipo radio, que son los circulitos. Entonces vamos a poner acá, indique su sexo. ¿Sí? Bien. Los inputs, los circulitos, son inputs, que tienen una característica en particular. Estos son los inputs de type radio, son inputs también, pero tienen la siguiente característica. Cada uno de ellos tiene un ID. Entonces acá un masculino. Pero todos tienen el mismo name. Entonces acá le vamos a poner o M, ¿no? M y F le ponen. M y F. Vamos a poner acá. Ah, lo que me falta es el value que me estaba comiendo. El value se lo tengo que poner porque de alguna manera esto lo tengo que enviar, ¿sí? La particularidad que tienen, a diferencia de los demás, es que comparten el name, ¿sí? Al compartir el name,
permiten esto que pasa con los input radio, que es que solamente se puedan elegir uno de los dos. Sobre esto que vos preguntás, Nicolás, en realidad las MIFs o los ponés aparte, o en realidad lo ideal sería que quizás, porque recuerden lo que yo les decía de los labels, que los labels están vinculados al ID. Entonces, nosotros podríamos llegar a tener un label para, así, ¿ven? Un label para masculino. Esto por ahí lo podemos meter en una P, porque el label no está asociado al campo, sino que está asociado al ID, ¿sí? Entonces, podría llegar a ser esto, lo que vos estás preguntando por ahí. Entonces, acá podríamos tener un label para femenino. Es una opción. Muchas veces, en realidad, cuando es así un radio button, aparecen medio descolgados y se usa un label para todo, ¿sí? Pero podría ser así una cosa válida. Acá me falta el value, ¿sí? El value es súper importante, no hay que olvidárselo porque si no, de vuelta, no estoy enviando ningún dato. Pero recuerden que los inputs de tipo radios necesitan tener igual name, ¿sí? Justamente que tengan igual name va a hacer que cuando yo selecciono este otro se deselecciona, ¿sí? No puedo seleccionar, no puedo hacer las dos cosas, no puedo ser hermafrodita. No me lo permite hacer. O una cosa o la otra, ¿sí? Bueno, ese es el caso del radio button, ¿sí? Y después existe otro que se suele usar bastante para, por ejemplo, seleccionar, no sé, los términos y condiciones, o cuando quiero, no sé, quiero preguntar qué cursos te interesarían y quiero que me seleccionen varias opciones. Existe, en lugar del círculo, el que es como cuadrado, que se llama checkbox. Entonces vamos a crear ahí. Acá le vamos a poner términos y condiciones. Bueno. Vamos a generar unos saltos de línea acá. Como volviendo loca. Bueno. Ahí está. Porque se ubica ahí. Que es otro tipo de campo, es otro tipo de input, ¿sí? Como les decía yo, en realidad, ven que hay un montón de tipos de input, ¿sí? Está el input de type text, está el input de type radio, el de type submit. Ahora vamos a ver estos también. Y a su vez está este, que es el cuadrado, que se llama checkbox. Estos, a diferencia del anterior, cada checkbox tiene su propio ID y su propio name, ¿sí? O sea, si yo tuviera varios, cada uno tiene su propio ID, su propio name y su propio label, en realidad, ¿sí? Son como independientes. No son un grupo de cosas, ¿sí? Son independientes entre sí, ¿sí? Es la diferencia principal que tiene con este, ¿sí? Si yo tuviera varias opciones, podría seleccionar cada opción en forma independiente. Esa es la diferencia entre un checkbox y un radio button, más allá de la cuestión visual de que son círculos o cuadrados, ¿sí? ¿Estamos hasta acá?
Vamos a ver un último, digamos, de estos, de los más básicos. Que usamos en casi cualquier formulario. Vamos a ponerle consulta, que es el que me había preguntado antes, creo que era Nicolás, que me había preguntado, que es cómo hago para poner un input que tenga varias líneas, ¿sí? Eso es un text area. ¡Wow! Escribió un montón de cosas, ¿no? Bien. ¿Qué cosas podemos decir del text area? Así como venimos viendo qué etiquetas se abren, se cierran y demás, el text area es una etiqueta que se abre y se cierra, ¿sí? Y después tiene dos atributos que son obligatorios, como todos los demás, que son el name y el id. Y otros dos que no son obligatorios, va un poco el row sí, pero el calls no tanto, que básicamente representan la cantidad de renglones, los rows es la cantidad de renglones, y el calls es la cantidad de caracteres en lo ancho, ¿sí? En realidad, ¿sí? Todo esto igual con CSS después ustedes le pueden dar el formato que ustedes quieran, o sea, pero por defecto yo de esa manera podría, entre comillas, cambiar el alto y el ancho, aunque en realidad es la cantidad de caracteres. Yo tengo 30 caracteres en lo ancho y 10 renglones hacia abajo, ¿ven? Que si yo voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que no piensen que el número sale de algo, o sea que 10 representa 10 píxeles. No, son 10 renglones, ¿sí? Y lo mismo, estamos hablando de 30 caracteres en lo ancho, ¿sí? Después si yo pongo más, me aparece el scroll, ¿no? Bien. Acá vamos a hacer una cosa... sí, es filas y columnas, tal cual. Pero serían renglones y eso, ¿sí? Ahora, lo que es importante de que ustedes sepan, que esto es un error que por muchas veces pasa, que cuando traemos datos de la base de un text area, nos trae como si hubiera un espacio. Si ustedes acá, vieron que en todo el HTML nosotros podemos poner la cantidad de espacios y renglones que querramos, pero en el text area no tiene que haber espacio entre text area que abre y text area que cierra. Si yo acá genero un espacio y un enter, por ejemplo, o dos enters, fíjense lo que hice yo acá, y lo veo, esperen que vamos a refrescar la pantalla, van a ver, ¿ven donde me empieza a escribir? Esos enters que yo metí en el HTML están metidos adentro del text area, ¿sí? Entonces no me escribe arriba de todo. Y eso es porque hay espacio entre text area que abre y text area que cierra. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, cuando tienen un text area, no hagan esto, ¿sí? No hagan esto tampoco, ¿sí? Péguenlo, que quede pegado el inicio y el final, porque eso genera un espacio para escribir adentro. Loco, ¿no? Bueno, para que lo sepan. ¿Tiene alguna utilidad? ¿Qué cosa? Ah, si lo hacen a propósito, sí, pero lo que pasa es que al usuario, si yo hago esto a propósito, el usuario empieza a escribir en cualquier lado y a mí me está mandando a la base o a donde fuera todo este espacio en blanco que no tiene mucho sentido. Y además que el usuario puede hacer esto y borrar todo este espacio, y decir, ah, no, todo esto me lo quiero borrar. Es raro. Es raro hacerlo a propósito. Si escribimos algo también aparece. Si yo acá le pongo algo,
también aparece. Y en realidad lo que queda escrito o sea, antes era el value lo que se enviaba, ¿no? Ahora, esto lo que aparece acá, lo que se convierte en value de un text area es lo que está entre text area que abre y text area que cierra. El usuario hace todo lo que uno le permite hacer, en realidad. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? El usuario nunca se comporta como nosotros querramos. Es siempre un desacatado. Sí. Ahí le pusimos masculino y femenino, pero si no pones un label para femenino y uno para masculino, no deberías ponerle nada, ¿sí? Solo en ese caso, ¿sí? El label no asociado a algo en particular. Bien, bueno, acá tendríamos estos. Hay unos atributos más para ver. Por ejemplo, hay un atributo que es bastante interesante que se llama autofocus, que básicamente es, que se lo podemos poner, por ejemplo, al email. Lo que hace el autofocus es poner en foco ese campo, ¿sí? Entonces ese campo pasa a estar en foco, ¿sí? Yo hoy le pongo autofocus a este campo y vamos a volver a cargarlo y ven que el cursor se pone en el email. El que tiene el atributo autofocus es el que se pone ya el cursor para que empiece a escribir. Que por lo general lo que se hace es, se le pone autofocus al primer campo del formulario para que ya directamente le sirva el primer campo para empezar a tipear, ¿sí? Porque por defecto, si nada tiene autofocus, no es que me hace foco en nombre, no es que yo escribo y ya estoy para escribir en nombre, ¿sí? Sino que se lo tengo que poner a ese atributo. Así que ese atributo es interesante para ponérselo al primer campo que yo ponga en el formulario. Vamos a ver otros campos que están acá. Bueno, que el text area lo vimos, el select lo vimos, el de tipo text lo vimos, el checkbox lo vimos, el radio lo vimos, el submit lo vimos. Así como existe uno para hacer submit, existe otro que se llama reset, que básicamente lo que hace es un botón que blanquea el formulario. O sea, yo lo tengo completo de información y si hay un botón de type reset, lo que hace es borrar. Hay algunos formularios que lo tienen, últimamente han desaparecido. En realidad, en otra época existían y ahora han desaparecido porque es algo bastante confuso, que el usuario lo toca por error porque suele estar pegado al botón de enviar. Entonces, tras que lo mete por error, te lo vacía. Profe, ¿y cómo sería para que cuando... para que pase al siguiente input. Lo haces con el tab, en realidad. Y si no, lo que podés hacer en realidad es dinámicamente, de manera automática, todas esas cosas son magia de JavaScript, ¿sí? Que detecta que vos lo soltaste, que pasó un determinado tiempo entre que lo soltaste y te lleva al otro, ¿sí? Porque también mientras estás tipeando y si estás pensando y soltaste el mouse... y esas cosas, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. El ID sería para identificar esa línea de código, ¿no? ¿Y el name es por donde envía esos datos? El name es... Sí, es algo parecido a lo que vos decís, pero en realidad el name es lo que hace que ese dato se envía. Es como si vos le dijeras, este campo, mándamelo. Y si no tiene name, no lo envía. Claro, por eso, en sexo ponemos name y solamente por sexo puede entrar femenino o masculino por eso, ¿no? Tal cual, sí. Pero a su vez hace ese comportamiento en el HTML que no solo es el envío, sino que hace ese comportamiento que no te permite seleccionar varios, ¿sí? Si no tienen el mismo name, tienen diferente name, te deja seleccionar varios porque los reconoce como diferentes, no son la misma cosa. Lo que es importante sí es que le pongan el value, es más, tanto al input radio como al checkbox, que yo no sé si en el checkbox le pusimos un value. Ven que no. Pero esto igual creo
creo que en el checkbox no es necesario, tengo que verificar, porque me parece que no es necesario porque en realidad el checkbox envía true o false, o sea, envía verdadero o falso si está tildado o no está tildado. Así que creo que no es necesario ponerle un value. Profe, viste que en algunos formularios, si vos le cliqueas, ponele que vivís en tal lugar y se te activa otro desplegable Sí, o un comentario. sí, todo eso es JavaScript. Listo. Sí. Todo lo divertido de JavaScript. Bien, bueno, ya vamos a llegar. No perdamos la paciencia que ya vamos a llegar. Terminemos con lo aburrido. Después tenemos, además como que está el reset, el input type button, crea un botón, es medio parecido al submit en realidad lo que hace, ¿sí? Pero el submit garantiza que el formulario se envíe. Después existen estos dos tipos de input que son el hidden y el password. El password lo conocen, ¿no? Vamos a probarlo, si quieren, ya que estamos. Le vamos a cambiar al nombre, le vamos a cambiar al nombre. Este de acá. Le voy a sacar el required, si no está molestando, y le vamos a poner que sea del type password. Entonces, cuando yo venga acá y escriba, me escribe estos caracteres que no muestran el dato que yo le escribo. Se suele usar para password específicamente. Así como existe existe otro type, que es el type hidden. Un campo de type hidden, básicamente, es un campo oculto, ¿sí? ¿Para qué se usa este campo oculto? Porque yo si lo veo, ven que no está. Es como si no estuviera, ¿no? Pero, sin embargo, si lo envío, esperen que voy a poner acá ejemplo. Vamos a seleccionar estas cosas para que se envíe. Ven que el nombre que yo lo puse hidden se está enviando. Sin embargo, a mí no me aparece. ¿Sí? Sí. Sí, cuando quieran ver la contraseña o lo que fuera, simplemente es cambiarle el type. ¿Sí? Ahí ven las cosas. El de tipo hidden hace eso. No se muestra, pero eso no quiere decir que no se envíe. Si tiene name, se envía. ¿Sí? ¿Para qué piensan que podría ser de utilidad un campo de tipo hidden? A ver, pensemos, ¿qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Bien, sí, es información que nosotros necesitamos, pero que es información que no queremos que el usuario vea, ¿sí? Eso también me lleva a mostrarles un atributo más ahora. Que por lo general, por ejemplo, cuando quiero hacer un cálculo, o quiero enviar un cálculo, ¿sí? Quiero enviar un cálculo, entonces uso un atributo hidden para poner ese dato, pero no se lo quiero mostrar al usuario, ¿sí? Existe que no se lo muestre, no quiere decir de que un usuario besado como nosotros no lo detectemos que viene ese campo y lo modifiquemos, ¿sí? Y ahí lo estamos... le estamos destruyendo la base a la persona que lo hizo, ¿sí? Que algo esté oculto no quiere decir de que el usuario no lo va a poder modificar, ¿sí? Sino que simplemente está oculto. Por lo general se usa como ayuda para hacer un cálculo o como un dato que queremos enviar, pero que es para nosotros. Por ejemplo, en algunos casos, vieron cuando están buscando un curso en una página de cursos y tienen un formulario, bueno, quizás el ID de ese curso está en un campo oculto, que al usuario no se lo muestro porque al usuario no le quiero hacer completar de vuelta el curso, pues es el curso que ya tiene seleccionado, pero sí es un dato que lo quiero enviar porque es un dato que quiero que después me llegue por qué curso está consultando. Entonces es un dato interno, no quiero que el usuario lo vea, lo complete, ¿sí?
existe una propiedad más, que se las voy a mostrar, que está muy buena, que es disable. La propiedad disable hace que ese campo esté, pero que el usuario no lo pueda modificar. Que por lo general, cuando hay un disable, hay un value metido, ¿sí? Hay un value por defecto, ¿sí? Acá se lo estoy poniendo al name. Fíjense que yo ahora cuando intente completar algo, no me da ni 5 de bolilla ahí adentro, ¿sí? Es un campo disable, que yo le podría poner un value. No soy modificable, le voy a poner. Solamente para no pensar un texto. Pero este campo, los campos que tienen el atributo disable, no permite que lo modifique, ¿sí? Si escribo en cualquier otro lado, sí, pero ahí no me permite modificar. Está bueno para dejar algún valor y no permitir que el usuario lo modifique, ¿sí? Todas estas cosas seguramente las estarán pensando que se pueden modificar y demás por el usuario, pero sí, pero bueno, eso sería como las maneras, ¿sí? El Estado hace cosas que muchas veces hace esas cosas, ¿sí? La página de la FIP funciona con este tipo de errores como el que dice Nicolás y que vos decís, ¿pero qué hago? Nada. Bueno, pero está bueno de saber de que existen y conocerlos. Así que ahí tendríamos estos. Después estos son algunos que se agregaron con HTML5, ahora los vamos a ver en concreto, que es el email, que ya lo vimos. Existe también uno para la URL, que en realidad cuando le pongo required valida que es una URL válida. El de tipo teléfono, que es input de type tel, es bastante interesante porque cuando yo estoy desde el celular, me habilita directamente para que escriba números del celular. El de tipo número solamente me permite ingresar números. Después hay uno que es de tipo rango, que eso no sé bien para qué se usaría, pero bueno, existen. Después hay un montón de etiquetas que tienen que ver con las fechas. O sea, existe el input de type date, de type week, o sea, mes, hora y demás, y todo. Ahora se los voy a mostrar en concreto. Y después, HTML5 incorporó también varios atributos. Primero, la etiqueta required, que hace que ese campo sea obligatorio. Múltiple te permite agregar varias cosas. Autofocus hace foco. El de patrón, ahora les voy a mostrar un ejemplo concreto, permite validar contra algo que se llama expresión regular, que es cuando yo quiero hacer una validación más compleja que validar contra que sea obligatorio, ¿sí? Una expresión regular se usa para validar ciertos formatos de cosas, por ejemplo, una patente de un auto o un quit, ¿no? Que no me puede ingresar cosas que no respondan a un cierto patrón, ¿sí? HTML5 trae esta etiqueta de esta manera. Lo ideal siempre es validar con JavaScript y nosotros lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada, eso bien. O sea, pero está bueno que conozcan que esto existe. Profe, Sí. y cuando, viste que hay veces en las que vos tenés que completar un espacio y te aparece un mensajito abajo que dice que tenés apretado el block mayor, ¿eso es otro? Sí, pero eso no es HTML5, todo eso es JavaScript. Ah, esa parte de JavaScript, como cuando tenías un error te aparecía, o que tenés que completar sí o sí, te apareció un cartelito. Pensé que era parecido. Claro. Sí, es que cuando empieza a hacer, o sea, HTML5 lo que trae es una validación muy simple y muy puenteable. Les vuelvo a decir eso, es muy puenteable. Entras con un navegador viejo y no te valida nada. Y después, digo, porque cuando uno piensa en alguien que te va a hackear, o que te va a querer hacer una maldad, tiene que pensar en, me entra con un Internet Explorer 7, chau, me pasé por todo. Obviamente que
o sea que hay dos validaciones, ¿no? Que está la validación de la parte del cliente, que es la que nosotros vamos a hacer en esta materia, y después está la validación del lado del servidor, que es que no me graben en la base de datos cosas que no están correctas de grabar, ¿no? O sea, como que se suele hacer una doble validación. En el caso de términos y condiciones, se asocia ahí a un archivo, puede tener un vínculo, con JavaScript vos podés detectar de que el usuario no picó el vínculo. Con HTML5 no lo podés hacer, pero con JavaScript sí. Profe, Sí. ¿me repite lo del disable? Para que no pueda escribir en ese campo. Ahí le pones el atributo, así como le pusimos required, pones el atributo disable. Ah, es un atributo solo, no es un TypeScript. Sí, no es un type, es un atributo. Sí. Vamos a abrir este archivo, les voy a mostrar este archivo, que en este archivo tienen todos los ejemplos de todos los campos que pueden llegar a necesitar, ese consérvenlo como un archivo que pueden, en algún momento les aparece un campo raro, está bueno porque los tienen todos y los pueden probar de cómo funcionan y copiarse directamente el código. ¿Ven? El primero es el select. Algo que me olvidé de mostrarles. Así como teníamos, ¿se acuerdan? El selected para decir de que por defecto quiero que una opción esté seleccionada. Para el caso de los input radio y los checkbox, yo puedo ponerlos por defecto tildados. Entonces yo podría ponerle, por ejemplo, a femenino que esté tildado por defecto. Para eso, en lugar de usar selected, uso el atributo checked. Entonces, ahora me aparece femenino tildado por defecto, ¿sí? Si no, ninguno lo tiene, no está tildado. Pero si alguno de los dos lo tiene, está tildado, ¿sí? Y en términos y condiciones también podría ser lo mismo. Podría ponerle checked y aparecería tildado por defecto. Que eso creo que me olvidé de comentárselos. Bueno, de los campos de los formularios. El primero que teníamos era el select. Después viene este que es number. Number no me permite, ven que yo estoy tratando de escribir, pero en realidad es para números. ¿Ven? Valida de que sea números y tiene esto de que puede ir para arriba y para abajo con los números. Después acá está el radio button que tiene esta particularidad que no puedo elegir más de uno. En cambio el checkbox puedo seleccionar varios, ¿sí? Esa es como la diferencia entre esos dos. Acá está el password, que ya lo vimos. Después está el de tipo email, el de tipo tel. Y este que quería mostrárselos. Ven que en tel, desde la web, desde el celular, me activa el teléfono, pero un input de tipo tel desde la computadora puedo ingresar texto sin problema. O sea, con lo cual tengo que tener cuidado con las cosas en HTML5 sin validación de JavaScript, ¿no? Este es de fecha. Entonces, por ejemplo, acá lo que puedo hacer es elegir una fecha, ¿sí? Me envía la fecha. De estos vienen de hora y demás. Esto, el almanaque que está acá, ya me van a estar preguntando seguramente cómo le puedo dar formato personalizado o lo que fuera. No se puede si uso HTML5 solo, ¿sí? Vienen componentes de JavaScript en los cuales puedo personalizar esa parte, pero esto está tomando digamos, el calendario del navegador. Cuando uso una etiqueta HTML5 pelada, me pone el calendario que tiene el navegador y eso depende de cada navegador. Después está esta también, que es la etiqueta color, que no sé para qué me puede servir, pero me abre los colores. No sé para qué me puede servir en un formulario tener para elegir un color, pero está. Y esto también depende del navegador cómo te muestra esto de los colores, ¿sí? Después está esta que es la URL, que básicamente va a validar de que sea una URL válida. Y después dentro de los campos, este es uno que agregó HTML5 que es bastante interesante, que se llama DataList.
que es como si tuviera... Sí, personalización, puede ser lo que sí, Fernando. Pasa que por lo general no... o sea, cuando tenés un formulario de personalización no le dejas al usuario que elija libremente los colores, sino que vos tenés una paleta predeterminada, con lo cual termina siendo un select o una serie de radio buttons, porque es como algo limitado en donde vos le decís, tengo estos colores de acá, tengo azul, naranja y verde. En esto, el color lo que hace es te deja seleccionar cualquier cosa, ¿sí? Entonces sería, bueno, no sé. Por eso digo que me cuesta pensar para qué podría servir. Pero existe, digamos. Por ahí en algún momento dado, en algún laburo, usamos cosas raras, ¿sí? Que pensamos que nunca íbamos a usar. A mí me tocó hasta darle formato, por una cosa que pasaba con un desarrollo que habíamos hecho, tuvimos que darle formato a los alt, cosa que jamás ni sabíamos que se podía hacer, por ejemplo. Entonces, los laburos muchas veces te llevan a cosas que no sabes ni cómo se hacen, pero si sabes que existen, tenés como una punta de cómo llegar. Entonces, acá tenemos en ciudad, lo que tiene este campo, el data list, ven que yo mientras voy tipeando me está como filtrando sobre datos que tiene, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se produce esto en código. ¿Están muy quemados? ¿Cómo estamos? Muy pasados de rosca, ¿estamos bien? Ya casi que lo tenemos. Rostizado. Muy bien. Muerto de hambre, falta que digan, ¿no? Muertos de hambre estamos. Bueno. Muy bien. Bueno, el data list requiere de lo siguiente. Yo primero tengo que generar un data list. Ven que estos data list que abre y data list que cierra, al que le pongo un ID, ¿sí? Y tengo que generar una serie de opciones que son las que va a tener el predictivo ahí adentro. Esto lo tengo que declarar antes de usarlo. O sea, lo primero que tengo que hacer es generar un data list con un ID, el ID que yo quiera, y le pongo acá las opciones que quiero. Se te va el bondi. Correlo, Damián, dale que llegás. Entonces, es parecido al select, pero ojo que estos options no abren y cierran, sino que solamente tienen values, ¿sí? Primero lo genero con este ID y después a cualquier campo de tipo texto yo le puedo agregar, lo puedo asociar a esta lista que generé previamente, ¿sí? O sea, pongo a un campo, le pongo el atributo list y lo vinculo por el ID. Este ID que yo pongo acá, esto que yo pongo acá dentro de list, tiene que llamarse igual al ID que haya puesto en la data list. Esto se los explico y si lo llegan a necesitar, van a poder recurrir a este documento y entender esta relación, ¿sí? Genero un data list con un ID determinado y las opciones que voy a necesitar. Y lo llamo desde el list, ¿sí? Sí, puedo tener varios campos consumiendo la misma lista, sí. Y es más, esta lista en realidad la llenaría, si fuese dinámico, si trabajase con una base de datos, lo lleno con una base de datos. Esto es HTML5 puro. Después vienen componentes que emulan esto mismo, bastante más potentes para JavaScript, ¿sí? Pero bueno, está bueno saber que existe un componente de HTML5 puro que se llama DataList que hace esto, ¿sí? Bien, bueno, después vienen acá los atributos. Autofocus, este es el que tiene el autofocus, con lo cual cuando yo cargo la página me pone el foco ahí, es lo que les decía, el atributo autofocus pone foco en el campo para empezar a escribir ahí. JS es el mundo en donde todo es posible. Ahí les di una frase mágica, pero un poco es así. Placeholder es esto que escribe un texto de ayuda al usuario.
Require es lo que veíamos antes, que hace que sea obligatorio. Yo cuando intento enviar me dice que lo tengo que completar. Value es que me pone un valor por defecto y yo lo tengo que borrar. Si quiero poner algo, lo tengo que borrar, ¿sí? No es lo mismo que el placeholder. El value es diferente que el placeholder, ¿sí? El placeholder es una ayuda al usuario, pero no es un valor, ¿sí? Un valor es que yo le pongo un valor por defecto y el usuario, si quiere cambiarlo, lo tiene que borrar, ¿sí? Igual tiene otras utilidades. Vieron que vimos que en el submit ponerle un value hacía de que, por ejemplo, que el botón, en lugar de decir enviar, me diga otra cosa, ¿sí? Y cuando el usuario, vuelvo a repetir esto, cuando el usuario me completa un campo, cuando yo escribo algo en nombre, lo que estoy completando y enviando al otro lado es el atributo value, ¿sí? Bien, y por último está el pattern, que básicamente sirve para validar un campo con una expresión regular. Las expresiones regulares son una serie de caracteres que parecen estrambóticos de entrada, porque son una serie de caracteres raros. Los vamos a ver, vamos a tratar de meter algo cuando veamos JavaScript, porque son cosas muy potentes que me permiten validar cosas que si yo las tradujera a funciones sería algo muy extenso. Pero eso ya lo vamos a ver. Sí, cuando hay unas validaciones complejas, por ejemplo, cuando valido un email, que un email tiene un montón de cosas complejas, o una tarjeta, o un quit que tiene que empezar en 27, después tiene que tener tanta cantidad de caracteres y después tiene que terminar en tal cosa, eso, más que hacerlo con una función, es mucho más fácil hacerlo con una expresión regular. Así que algo de expresiones regulares vamos a ver y les va a servir para cualquier cosa. Cualquier cosa que hagan se resuelve con mucha facilidad con expresiones regulares. Así que algo de eso vamos a ver. Pero bueno, esto está teniendo una expresión regular que espera que los primeros 3 caracteres sean mayúsculas, letras mayúsculas, y los terceros 3 sean números, ¿sí? Entonces, si yo le pongo 3 minúsculas y 3 números, me va a decir que no coincide, ¿no? O sea, porque lo que está esperando es que yo haga esto. Lo que fuera, pero que sean 3 letras mayúsculas, que puede ser cualquiera. Puse A porque estoy aburrida. Ahí está, eso. Pero podría ser lo que fuera y ahí lo envía, ¿sí? Pero básicamente es una valida contra esa expresión regular, espera sí o sí 3 letras mayúsculas al inicio, sí o sí 3 números y no más extensión que 6 dígitos en total. ¿Sí? Todo eso lo hace con una expresión regular y para eso usa este atributo que se llama pattern, ¿sí? Pero bueno, es algo que está bueno que lo sepan. ¿Cuál es la diferencia entre data list y select? No vi que me lo habían preguntado. Está bueno que me lo pregunten. Y de paso les voy a mostrar otra cosa del select. La diferencia es que un select es una lista desplegable de opciones. ¿Ven? Es esto. Yo selecciono alguna de las opciones, ¿sí? No puedo tipear ahí. No puedo yo escribir, ¿sí? El data list, vamos a verlo acá. Yo las opciones las tengo ahí, pero en realidad, si tuviera para estas 3 opciones locas, casi parece que lo mismo, ¿no? Pero el data list es sobre un campo común, yo agrego un predictivo, ¿sí? Entonces, si tuviera muchas opciones, yo podría poner un predictivo que me va filtrando, ¿sí? Es una ayuda para el usuario, ¿sí? Sirve cuando tengo muchos elementos en un select, ¿sí? Como el comportamiento es completamente diferente, ¿sí? Y es algo que agregó HTML5, no existía de antes. Una cosa más sobre el select y con esto terminamos. Ya no les quemo más la bocha. Los select tienen un atributo. Se les puede poner un atributo. Sí, el que entra a la web, o sea, hay algo bueno, que en la carrera no se llega a ver, que tiene que ver con la experiencia de usuario, pero los usuarios se comportan de una manera completamente impredecible.
y van a hacer todo lo que nosotros le permitamos hacer. No pensemos que se van a comportar correctamente, sino que van a tocar todo de la manera que se les cante, así uno les ponga un cartelón de que tienen que hacer las cosas de X manera, lo van a hacer como les parezca. O sea, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es proteger todo, o sea, cubrir todo, proteger todo, ¿sí? No esperar que el usuario sea un santo que haga lo que nosotros queremos que haga, porque además ni siquiera por intención, o sea, es como cada uno hace las cosas, yo qué sé. Yo, por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, desarrollé una plataforma que es como una red social laboral y queríamos que sea federal y un montón de cosas, entonces no le seleccionamos por defecto Cava, y Cava no es la primera opción, sino que la primera opción es la provincia de Buenos Aires. La cantidad de gente que indicó, el porcentaje de gente que indicó que vive en 25 de Mayo, que es la provincia número 1 en Buenos Aires, en la lista es increíble. La cantidad de registros de gente que dice que vive en 25 de Mayo es increíble, porque no leen, no ven, etc. Bien. Bueno, les quería mostrar esto del select. Si ustedes acá les ponen el atributo múltiple a un select, lo que les va a permitir hacer es seleccionar más de una opción. Ven que yo puedo seleccionar esta y con control. A ver, con control puedo seleccionar varias opciones, ¿sí? Eso es solo si eligen le agregan este atributo, así que no me quería olvidar de decírselos. Existe el atributo múltiple para los select y les permite seleccionar más de una opción en lugar de que estén seleccionando una sola. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo bien? Eso aparentemente es que le agregues acá el atributo múltiple. También. Yo jamás lo probé. Franco no dormirse, sí. Lo tengo que investigar, la verdad que no lo sé. Lo decía al apunte y de algún lado lo habrán tomado, pero es raro. Te voy a tratar de buscar un ejemplo. Bien. Bueno, nos encontramos la clase que viene. Yo ahora voy a cortar la grabación y les subo lo que hicimos en clase para que les quede por si tipearon mal alguna parte o algo. Bien, bueno, que tengan una buena semana y vamos todos a comer en este momento. Chau.